Las bronquiectasias, a ver, pinchale en presentación con diapositivas. Doctor, no puede ver la presentación, ya está presentación con diapositiva. Ah, ya. Bueno. Entonces, la diapositiva 1, la 2, por favor. Doctor, ¿logran ver la presentación? ¿Perdón? ¿Logran ver la presentación? No, yo estoy viendo, pero está en edición, no está como presentación. Está como para editar. Sí, igual lo mismo veo. ¿Sí? Pinchale otra vez en presentación. A ver. ¿Ahora sí? ¿Ya está aquí? No, todavía no. Claro, ya estaba en presentación en mi pantalla. A ver. A ver si lo abro. A ver. Se fue. Sí, doctor, ahorita lo voy a volver a presentar. Lo saqué porque sí, yo sí veía la presentación, pero ustedes seguían viendo en edición. Sí. ¿Ahora sí? Exacto, ahora sí, la siguiente. Bueno, las bronquiectasias se definen como dilataciones bronquiales de los bronquios intermedios y pequeños, irreversibles, permanentes y crónicas, ¿no? Dilatación bronquial irreversible, permanente, crónica. Esa es la definición de bronquiectasias. Ahora, ¿cuáles son los factores que condicionan? Pueden ser dos. Pueden haber factores genéticos, congénitos, hereditarios, y factores secundarios. Los factores congénitos que producen bronquiectasias son patologías bien definidas desde el punto de vista congénito, como la fibrosis quística, la disquinesia ciliar, la deficiencia de inmunoglobulinas, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedades como el síndrome de Cartagener, dextrocardia con sinusitis y bronquiectasias, el síndrome de Munier-Kuhn, que es bronco y traqueomalacia con alteraciones del cartílago, síndrome de las uñas amarillas, que es una alteración del movimiento mucociliar, en fin, una serie de enfermedades que son congénitas. La siguiente. En cambio, las adquiridas son procesos de dilatación bronquial permanente y reversible que se producen después de infecciones, como por ejemplo la tuberculosis en nuestro medio. La tuberculosis deja secuelas fibróticas cicatrizales que arrastran a los bronquios y los deforman. Y en realidad producen, claro, bronquiectasias, pero en realidad son distorsiones de los bronquios, de la estructura bronquial, destrucción del cartílago del músculo y alteraciones con la distorsión del bronquio. Cuando un paciente niño tiene neumonía por varicela o por sarampión,
de adulto puede tener bronquiectasia, es decir, que en la edad adulta se pueden infectar esos bronquios ya dañados durante la infancia y pueden producir bronquiectasias. De hecho, las bronquiectasias se manifiestan cuando se infectan, Si no se infectaran, el paciente puede permanecer toda su vida con las bronquiectasias y no le pasa nada, pero se infectan con frecuencia y entonces se hacen sintomáticas. Las manifestaciones clínicas entonces son por infección, ¿no? La siguiente. Tienen una triada sintomática. Esta triada sintomática consta de tos, expectoración con características de síndrome de supresión broncopulmonar, o sea, una broncorrea más de 24 horas, de 40 mililitros en 24 horas, de carácter mucopurulento purulento, y tiene tiempo horario, es decir, que se presenta, por ejemplo, solo en las mañanas, o solo en la tarde, o solo al anochecer. Por lo tanto, tiene tiempo horario y tiene compromiso posicional del enfermo. El enfermo dice, cuando estoy de pie comienzo a toser y a escupir 40 mililitros por día de expectoración mucopurulenta. Entonces tiene un síndrome de supuración pulmonar consecutivo a posición y a horario. Esa es la triada sintomática de las bronquiectasias. La siguiente. Muy bien, entonces entre los factores adquiridos hemos dicho las infecciones como el sarampión, la varicela, las obstrucciones bronquiales, algunas neoplasias, quistes, factores alérgicos también, inhalación de irritantes, pero en nuestro medio lo más importante son las secuelas de la infección por tuberculosis, que deja distorsión de los bronquios. La siguiente. Entonces, las bronquiectasias morfológicamente, de acuerdo a su anatomía, se pueden clasificar en tres grupos. Las bronquiectasias cilíndricas, que son ensanchamientos cilíndricos de los bronquios, permanentes e irreversibles. Pueden ser como dedos de guante, ¿no? Como bolsitas, como nidos de paloma, y eso se llama bronquiectasias saculares, como sacos. Y las bronquiectasias que pueden ser arrosariadas o varicosas, que son dilataciones y estrechez, dilatación y estrechez que alternan las dilataciones y las estrecheces, y entonces se forman como varices, ¿no? Entonces se llaman bronquiectasias varicosas. Repito, son tres: las cilíndricas, las saculares y las varicosas. Esa clasificación la hizo la doctora Lynn Reid allá por los años 70. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué presenta el paciente con bronquiectasia? Presenta la triada sintomática que hemos dicho, pero puede presentarse con hemoptisis. Entonces, directamente con hemoptisis, eso le llaman bronquiectasias secas, cuando el paciente no tiene la supuración broncopulmonar, pero se presenta con una hemoptisis, y es una hemoptisis que puede ser muy, muy importante, por encima de 200 mililitros, poniendo en peligro la vida del paciente por el sangrado. De hecho, las bronquiectasias son las primeras causas de hemoptisis en nuestro medio, en Bolivia. Cuando ustedes hagan su práctica y venga un paciente con hemoptisis, en lo primero que tienen que pensar no es en tuberculosis, en cáncer, en embolia pulmonar, tienen que pensar en bronquiectasias. Entonces hay hipomovilidad torácica, puede presentar estertores en los segmentos bronquiales comprometidos, puede presentar dedos en palillo de tambor el paciente por la cronicidad de la supuración. En la bronquiectasia, el olor de la expectoración, esa supuración
broncopulmonar puede ser muy desagradable, un olor fétido, fecaloide, y la tos crónica con expectoración más pronunciada pues en horarios, ¿no? Por la mañana generalmente. El paciente dice, al levantarme de cama toso y boto flema. La siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, clínicamente es una tríada sintomática. A la auscultación podemos escuchar diversos ruidos, como por ejemplo estertores subcrepitantes. En las bronquiectasias arrosariadas o varicosas podemos encontrar sibilancias, roncus, bilaterales. Podemos encontrar también datos de condensación pulmonar difusa, pero más estertores mezclados, estertores bronquiales con alveolares. Bueno, entonces es muy polimorfa la auscultación en las bronquiectasias. Esa sospecha clínica nos permite sacar radiografía de tórax primero, ¿no? En la radiografía de tórax, la siguiente, por favor. En la radiografía de tórax lo que nos llama la atención son imágenes en panal de abeja, como panalitos de abeja localizados, difusos, aumento de la densidad radiológica difusa con broncogramas aéreos que son muy lineales, paralelas, con líneas paralelas, que los autores le llaman líneas de tren, en líneas de tren. Y también se pueden encontrar nódulos, ¿no? Nódulos de tipo intersticial, de patrón intersticial. Entonces, si encontramos eso, lo primero que tenemos que hacer es una broncografía. La siguiente. Esas son las radiografías que se pueden encontrar en las bronquiectasias. Fíjense las características, muy variables, y va a depender también de las características anatomopatológicas de la bronquiectasia, si es cilíndricas o si son arrosariadas o si son o mixtas, ¿no? También pueden haber mixtas, como en el caso de la radiografía última, ¿no? La última de abajo es una bronquiectasia mixta. Fíjense, parece condensación pulmonar, pero hay áreas con panal de abeja, en panal de abeja, igual a la del lado. Entonces, esas son las características radiológicas. La siguiente. Bueno, en mis tiempos, cuando yo era estudiante y era residente de neumología, en el Instituto del Tórax hacíamos este estudio que se llama broncografía. Colocábamos una sonda Nelaton por la nariz hasta la tráquea con anestesia local. Y a través de esa sonda Nelaton introducíamos un contraste que era oleoso, un contraste muy especial para bronquios, que se llamaba ITRAST. Entonces le colocábamos y después sacábamos radiografías, una postero-anterior de tórax, laterales y oblicuas. Y entonces se veía la división bronquial, fíjense como en este caso hemos canalizado el bronquio izquierdo y entonces hemos hecho una broncografía o broncograma del lado izquierdo, donde se ven las dos divisiones, o sea, el bronquio principal izquierdo con sus dos divisiones, ¿no? ¿Cuáles son las dos divisiones? La división superior llamada culminar y la inferior que se llama lingular. La culminar tiene dos bronquios segmentarios, el ápico posterior, que está ahí en la parte posterior, que está yendo hacia la columna vertebral, y el anterior, que está delante, ¿no es cierto? Más adelante. Ese es el anterior. Y la división inferior, esa es que se llama la división lingular, que está sobre el corazón, sobre la silueta cardíaca. El bronquio intermedio viene ahí, donde está señalando la flecha, es el bronquio intermedio, y da la salida a un bronquio hacia la parte posterior. Ese bronquio que está yendo está yendo a la parte posterior, es el segmentario 6, o sea, el bronquio de Nelson, apical del lóbulo superior.
Después viene el pequeño bronquio de 1 centímetro que se llama bronquio de la pirámide basal, que tiene el antero medio basal, antero, por favor, hacia el corazón, hacia el corazón. Eso es el antero medio basal, el látero basal y el póstero basal. Esa es la segmentación. O sea que la broncografía nos hacía diferenciar perfectamente los bronquios y saber dónde estaban las bronquiectasias. Por ejemplo, en este caso tenemos bronquiectasias cilíndricas, si se fijan bien un poquito, le ponen atención, bronquiectasias cilíndricas en la división superior en el segmento anterobasal, anterior del culminar. Eso, ahí están las bronquiectasias cilíndricas. Exactamente ahí. Son bronquiectasias cilíndricas secundarias a tuberculosis, que también en la póstero anterior se pueden ver en la póstero anterior, ¿no? No se ve muy bien la división. ¿Por qué? Porque en la lateral podemos dividir lo que está anterior y lo que está posterior. En cambio, en la póstero anterior no se puede hacer esa distinción de anterior y posterior. Se sobreponen los bronquios, ¿no? Déjenme responder una llamadita, por favor. ¿Aló? Buenas tardes, doctor Ordóñez. Sí, señora, dígame. Buenas tardes. El doctor José Brum me dio su número. Sí. Necesito que atienda una señora que trabaja conmigo. ¿Cómo puedo hacer, doctor? No estoy atendiendo pacientes, señora. Lo siento mucho. No estoy atendiendo. Disculpe, doctor, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces decíamos que con la broncografía hacíamos esa distinción con la lateral, o sea, la diferencia entre la lateral y la póstero anterior. Bien, ese estudio que hacíamos antiguamente, hasta los años, cuando aparece la tomografía, ¿en qué año aparece la tomografía? Al 2000 ya se amplía, digamos, el uso de la tomografía. Entonces nos permitía distinguir las bronquiectasias de esa manera. Pero la tomografía ha reemplazado todo esto, ¿no? La siguiente. Y ahí está, miren, cómo se ve las bronquiectasias en la tomografía. Esas son bronquiectasias saculares, como sacos, ¿no? Como sacos bilaterales. La siguiente. Y como los cortes son milimétricos en la tomografía, fácilmente se pueden distinguir dónde están ubicadas. Esas son cilíndricas bilaterales, ¿no? Cilíndricas bilaterales. La siguiente. Ahí están también cilíndricas, ¿no? Bilaterales, a predominio del lado izquierdo. Ahí, esos redonditos que se ven ahí. Exactamente ahí, perfecto. La siguiente. Bien, entonces la tomografía computarizada es el gold estándar para el diagnóstico total de las bronquiectasias, pero a continuación debemos hacer broncoscopía. La broncoscopía nos permite verificar exactamente cómo está la pared bronquial, cómo están qué tipo de secreciones tiene, y lo más importante, podemos hacer terapéutica y diagnóstica, ¿no? La broncoscopía terapéutica y diagnóstica. Terapéutica, ¿qué quiere decir? Que nosotros ubicamos el lugar de las bronquiectasias con la tomografía, topográficamente nos dirigimos con la broncoscopía hacia donde la tomografía nos ha dicho dónde están las bronquiectasias, y aspiramos el líquido, aspiramos, hacemos una buena aspiración del pus que producen las bronquiectasias, limpiamos, inclusive podemos hacer un lavado bronquial y también tomamos muestras para diagnóstico. Tomamos biopsia, tomamos cepillado y tomamos la secreción para hacer cultivo y antibiograma para ver qué germen es el que ha producido la infección. El hemograma es importante porque cuando hay infección, pues nos va a dar una leucocitosis con neutrofilia si es agudo y linfocitosis si es crónico.
Pero lo más importante es la toma de muestra para el examen del esputo y la secreción con la broncoscopía. La siguiente. En todo caso, siempre tenemos que descartar tuberculosis, siempre. O sea, las muestras de la broncografía, perdón, de la broncoscopía para aspiración, tienen que ir a baciloscopía. A baciloscopía y a cultivo de esputo, para BK y para gérmenes comunes. Bien, una vez hecho el diagnóstico, podemos hacer el tratamiento. El tratamiento se basa primero en fisioterapia respiratoria, drenaje postural. ¿Qué quiere decir drenaje postural? Quiere decir que el paciente se recuesta transversalmente en su cama, en las mañanitas o en el horario cuando tiene más expectoración. Generalmente tiene que ser antes de las comidas, porque si es después de las comidas va a vomitar. Su cabeza tiene que poner abajo, transversalmente abajo, de panza, tiene que recostarse de barriguita, con la cabeza hacia abajo y poner un papel periódico abajo. Toser, expectorar y drenar. Eso se llama fisioterapia de drenaje postural. Drenaje postural. Y entonces una vez que ha vamos a decir, hecho el drenaje casi total, ya no tiene expectoración, entonces ese papel periódico lo envuelve y lo quema, no lo bota a la basura, sino lo quema para evitar contaminación. Y antibióticos broncodilatadores, ¿no? Broncodilatadores fluidificantes como el Ambroxol, broncodilatadores como el salbutamol en aerosol, y alguna vez corticoides también. Y ese es el tratamiento que se le debe dar a un paciente. ¿Qué antibióticos se utilizan? Pues de acuerdo a lo que el cultivo te dé, ¿no? Generalmente son los gérmenes que invaden las bronquitáceas son el neumococo, la moraxella catarralis, el Haemophilus influenza y algunos otros gérmenes que pueden ser gram negativos, pero los más frecuentes son el neumococo, la moraxella y el Haemophilus influenza. Por eso se utiliza amoxicilina, cefalosporina, se puede utilizar una quinolona como la levofloxacina, por ejemplo. La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber complicarse con sinusitis, abscesos pulmonares, empiemas, abscesos cerebrales inclusive. La infección puede pasar a la sangre, producir una septicemia. La siguiente. Pero lo más importante que produce la bronquitis es hemoptisis. Entonces llega el paciente con hemoptisis, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero canalizar vena y pedir sangre. Eso es lo primero que tienes que hacer. No trates de que la hemoptisis se supere con coagulantes, de la sangre, no. Absolutamente, hay que pedir sangre total, paquetes de sangre total. Si ha botado 200, hay que reemplazar los 200. Si ha botado 500, hay que reemplazar los 500. Porque en la sangre vienen factores de coagulación que van a producir coagulación y suspensión de la hemoptisis. Eso es lo primero que hay que hacer. Sedar la tos. No puede estar tosiendo un paciente que tiene hemoptisis. Hay que sedar la tos con codeína. Y hay que canalizar una vena para ya comenzar el tratamiento con antibióticos, ¿no? Las bronquiectasias pueden tener tratamiento antibiótico, broncodilatador, fluidificante. Y las hemoptisis son reiteradas. Y si la infección no se puede controlar adecuadamente, lo que tienes que hacer es cirugía. Determinar exactamente qué glóbulos, qué segmentos o qué pulmón está afectado y hacer, lógicamente, segmentectomía, lobectomía o, en su caso, neumonectomía. Y si es bilateral, incontrolable la infección y las hemoptisis incontrolables, entonces hay que hacer trasplante de pulmón. La siguiente. Bueno, eso sería todo, muchachos, con las bronquiectasias. ¿Preguntas?
Doctora, en relación a lo que nos dijo de lo primero que debemos hacer en un paciente con hemoptisis es canalizar la vena, ¿verdad, doctor? Claro. Lo primero, Lo primero que hay que hacer es canalizar una vena y pedir sangre. Pedir al banco de sangre, si el paciente sabe el tipo de sangre, pues no hay problema. Pero si no sabe, hay que hacer tipificación de sangre, hay que hacer un hemograma, inmediatamente hay que pedir sangre al banco de sangre y hacer la transfusión. No hay que perder el tiempo en otras cosas. Ahora, lógicamente, en nuestro medio es muy difícil, muy pocas veces lo hemos hecho. Actualmente con el equipo de broncofibroscopía que tenemos en el Uría de la Oliva, hemos hecho a algunos pacientes taponaje. O sea, vemos el lugar de sangre, lo pasamos inmediatamente que produce hemoptisis, lo pasamos a broncofibroscopía. El broncofibroscopista o la doctora Melvia Paz, en este caso, aspira